Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a ampliar nuestro anaquel con libros de filosofía judía, siempre de la mano de Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, hoy, Jorge, en nuestro anaquel vamos a necesitar espacio. Sabemos que los libros no ocupan lugar, pero desde un punto de vista cuantitativo tienen su peso y tienen su peso real. Bueno, hoy vamos a colocar dos libros voluminosos, dos libros copiosos, dos libros extensos que, bueno, uno de ellos tiene 500 páginas y se trata de eh, una, una compilación de trabajos sobre judaísmo, eh, pensamiento judío e historia judía antigua, medieval y moderna, y con un acento particular en problemas historiográficos, en problemas actuales historiográficos, y también con un énfasis en el ámbito de la cultura judía italiana. El título del libro en italiano es Non solo verso Oriente, en español No solo hacia Oriente, y lleva como subtítulo Estudios sobre el judaísmo en honor di Piero Cesare Ioli Soratini. Eh, este tributo, este homenaje es ciertamente al profesor Soratini. El profesor Soratini fue un profesor muy destacado, con una trayectoria relevante. Sobre todo, su ámbito de estudios estuvo dirigido hacia, por un lado, frente sobre las actividades de la Inquisición, del Santo Oficio, en la zona de Venecia. Tiene un trabajo dedicado precisamente a la Inquisición en Venecia contra judíos y judaizantes en Italia en la época moderna. Eh, Luego también publicó un trabajo interesante, muy original, sobre la conversión de cristianos al judaísmo en Italia, en la modernidad. Este es un trabajo del profesor Soratini del 2005, editado por la prensa universitaria francesa de la Sorbonne. Y luego también tiene otro trabajo muy original y muy erudito sobre un converso, Leandro Tisanio, del siglo XVII, y a partir de la biografía de Tisanio, de Leandro Tisanio, se ven la ambigüedad de las identidades y las conversiones en el siglo XVII, esa zona gris, y esa noción que va a recorrer gran parte de estos trabajos, que es el tema de la conversión, ¿no? La metanoia. Eh, y como vemos una conversión como dispositivo que no solo tiene que ver con la identidad, sino que tiene que ver con la autopercepción de grupo, y con situaciones políticas, eh, y con apropiación de legados. El profesor, aparte del profesor Soratini, es interesante porque
él participó casi, nuestra biblioteca es una biblioteca de pensamiento judío, en una de las primeras cátedras de pensamiento judío y de historia del judaísmo en Italia, en la Universidad de Udine, del 86 al 96, y fue por mucho tiempo el director de la serie Historia del Judaísmo, precisamente de la editorial Leo Olsky, editorial de la cual nosotros comentamos y colocamos varios libros en nuestro anaquel. Estos dos volúmenes que estamos comentando y que nuestros oyentes lo pueden adquirir, son dos volúmenes fundamentales para entender los procesos de constitución y de pervivencia del judaísmo en la modernidad a través de estos procesos de conversiones forzadas, pero también de cierto filosemitismo y atracción por el judaísmo que comienza con la modernidad. Es decir, ver todo el complejo, este campo morfológico que se constituye a través de las ideas, las presiones sociales, las luchas entre los absolutismos ilustrados, anticlericales, la reacción de la Iglesia, el barroco de la Contrarreforma, todas estas variables que a veces desbaratan los esquemas más simplistas acerca de precisamente la persecución a el pueblo judío y a la cultura judía. De modo que podemos encontrarnos, por ejemplo, en estos dos volúmenes con la historia de Giambattista Romano, un jesuita judío muy importante. También podemos encontrarnos en estos dos excelentes volúmenes con la historia de Giulio Morosini, que fue un apóstata, un descendiente de una familia judía muy importante en Italia, pero que luego se dedica a misionar para convertir judíos al cristianismo. Podemos encontrarnos también con un trabajo muy interesante sobre Filón de Alejandría. Podemos encontrarnos, por supuesto, con ensayos también relevantes sobre Isaac Abarbanel. Hay que decir que como son dos volúmenes, valga la redundancia, voluminosos, la dirección de esta obra de largo aliento estuvo a cargo de los profesores, primero la profesora Maddalena Del Bianco Cotrosi, el profesor Ricardo Disegni y el profesor Marcello Masencio, con la colaboración de la profesora María Amalia Daronco. Toda la colección está dirigida por el profesor Soratini y me parece interesante esto que uno puede observar a poco que se familiarice con el texto, es los dilemas, las aporías, las complejidades en varias direcciones de la cultura judía, sobre todo de Europa del Norte, en cuanto a la fragilidad, por un lado, de las identidades. ¿Qué marcaría esto de las conversiones? Por un lado, demitificar el hecho de las conversiones forzosas y también mostrar que el atractivo, la atracción de la cultura judía, que la cultura judía en diversas manifestaciones también desde la modernidad temprana tuvo sobre grandes sectores e importantes y de élite de las comunidades cristianas. Como decía antes,
Esto permite de algún modo poner en duda ciertos esquemas clásicos acerca por ejemplo, personajes como Jules Isaac, del que hay un muy buen trabajo de Gary Lusato Boguera. Son personajes que tuvieron un ascendente incluso grande sobre el cristianismo. A veces incluso se trata de familias, como la familia Valenzi, de la cual hay un excelente trabajo de Elia Bocara. El rol cultural de Raffaello Tolenghi, un trabajo de Bruno Di Porto. Es imposible mencionar todos los trabajos y todas las colaboraciones de estos dos volúmenes que recomendamos especialmente y que deben constar en una buena biblioteca de pensamiento judío. Así que recomendamos entonces non solo Verso Oriente, estudios sobre el judaísmo en honor del profesor Pier Cesare Ioli Soratini, a nuestros oyentes. Bueno, con esta recomendación nos vamos a despedir por hoy hasta la próxima entrega de este programa dedicado a libros de filosofía y pensamientos judíos, el Anaquel, siempre de la mano de Pablo Dreisig. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Jorge.